Bueno, repaso, iglesia. ¿Cómo se llama la campaña? Que no sea Clau. Antes que aparezca el PowerPoint, ¿cómo se llama la campaña? Bueno, sopló ahí, Clau, sopló. Pasame la 3, Clau la pasó la 3. Muy bien. Una misión que no se detiene. Vamos a compartir en esta mañana acerca de una misión multiplicadora. ¿Qué compartimos el domingo pasado? La palabra. ¿Qué multiplicadora? Ya te soplé yo también. Medio de las 5 ya te la pasé. ¿Qué multiplicadora? El domingo pasado compartimos en la palabra. Una misión hoy. El domingo pasado. Todos ¡No! Tremendo. Empieza con I. Muy bien, un aplauso. Una iglesia multiplicadora. Muy bien. Bueno, te animo. Nos quedamos a mitad de camino, pero por allá hace unos meses habíamos hablado con Clau, Suyani, capaz que podemos retomar, Clau. Vieron que cada tanto hacemos cuadernitos para tomar nota de las predicaciones. Aunque no hayamos hecho uno con el logo de la campaña todavía, porque puede llegar, te animo a que te traiga tu propio cuaderno Gloria de casa, libretita como Leti, muy bien, o el celular, para que puedas tomar nota de la palabra, para que la puedas seguir meditando en la semana, ¿sí? Porque es palabra poderosa de Dios para tu vida, para tu grupo de vida y para la iglesia en este tiempo. Así que bueno, te cuento para que te vengas preparado para el mega grupo de mujeres y el mega grupo de hombres, que van a ver hojitas con oraciones para completar, que nadie te va a dar esa palabra, solamente vos con tu grupo de vida la van a trabajar de acuerdo a lo atento que estés al mensaje del domingo. ¿Qué tal? Así que saca ahí tu celular, tu cuaderno, tu libreta, para no perderte nada de lo que Dios nos va a decir. Muy bien, hoy vamos a estar viendo una misión multiplicadora. Misión multiplicadora. Si te digo la palabra misión, ¿qué película o qué jueguito se te viene a la cabeza? Misión Imposible. Casi como que la primera, ¿no? Misión Imposible. Ajá, ¿qué más? ¿Cuál era el objetivo de esas misiones? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué se llama Misión Imposible? Cosas como tener que pasar un puente que no había. Ajá. Como re difíciles, ¿no? Ok. ¿Y se lograban cumplir? ¿Se lograba el objetivo? Se lograba igual, aunque era re difícil. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra? Mario Bros. Hay una misión ahí. Bueno, está bien, jueguitos vale también. ¿Cuál es la misión de Mario Bros? ¿Rescatar a quién? A la princesa. Ay, eso me gusta. Rescatar a la princesa, ok. Otra, una tercera. ¿Cuál es la misión de MacGyver? Con un alambre. Parece argentino, lo atamos con alambre, volvió a andar todo, ¿no, MacGyver? Buenísimo. Bien, misiones. Misiones, ¿Y por qué quería que empecemos charlando acerca de esto? Porque sé que a partir de hoy nunca más te vas a olvidar la misión de la iglesia ni te la vas a confundir con la visión. ¿Viste? Tenemos visión, tenemos misión, pero hoy vamos a hablar de la misión. Entonces, según decían ustedes, hay misiones por cumplir, ¿no? En los jueguitos, en las películas, como también tenemos en nuestra vida. Ahora te voy a dar una ayuda un poco. Yo no te la voy a dar. La IA te va a dar un poco más de ayuda. Pregúntale a la IA qué implica tener una misión asignada. A ver, ¿quién me puede después contar qué implica tener una misión asignada? Como en estas pelis tenían misiones asignadas, en los jueguitos hay misiones asignadas, vos y yo tenemos una misión asignada. Pero ¿qué implica tener una misión asignada?
A ver. Responsabilidad y hacer cosas para cumplir esa misión. Muy bien, ahí superaste a la IA, Marce, no buscaste nada, perfecto. Hay un propósito definido, responsabilidad, dirección y sentido, limitaciones y reglas. Ok, gracias. ¿Qué más? Responsabilidad, trabajo, reglas. Decisiones, esfuerzo y constancia. Bueno, acción, decisiones, esfuerzo, constancia, compromiso. ¿Alguien más? ¿Encontró algo? La resolución de esa tarea o de esa misión, ¿no? De esa tarea que ayuda a cumplir la misión. ¿No te empezás a sentir MacGyver? Con todas estas cosas, ¿no está buenísimo? Bueno, Dios puso en tus manos, la mía, una misión. ¿Entendemos esto? Ese Dios infinito al que recién le cantábamos, ese Dios creador del universo, de las galaxias, de todo lo que existe, puso en tus manos y en la mía una misión. ¿Qué vamos a hacer con esa misión? ¡Ay, qué bueno! Hacernos cargo, vivirla, cumplirla. Buenísimo. Y antes que aparezca, ¿cuál es esa misión que Dios nos dio como hijos suyos y como iglesia? Vida nueva, que la abrazamos y dijimos, esta es nuestra misión. Por esto existimos. Vamos a darlo todo para cumplir con esta misión. Ya la resabés. Muy bien, ¿y qué más? Y el gran mandamiento. Ahora sí la podemos poner. Esa es nuestra misión como iglesia. Esa es la misión de tu grupo de vida. Esa es la misión de tu vida y de la mía. Cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Y esto por qué? Porque se nos ocurrió, porque parece una frasecita linda, una poesía. No, porque está en la palabra. Mira los versículos y los vamos a repasar. Esto lo vamos a repasar toda la vida, ¿sí? Porque vamos creciendo, nos vamos multiplicando, nuestros hijos se van sumando, ¿sí? Y entonces tenemos que pasar de generación en generación para tener en claro cuál es nuestra misión. Cuando le preguntaron a Jesús, uno de los maestros de la ley, como que se sabía todo el Antiguo Testamento, le querían tender una trampa y le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. ¿Se acuerdan? Miren lo que Jesús les dijo ahí en Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, le dijo Jesús. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos los mandamientos, la ley, los profetas, todo lo que sabía el pueblo judío hasta ese momento, Jesús lo resumió en estos dos mandamientos. En amarlo a Él con todo y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si Jesús resumió todo el bagaje espiritual que el pueblo de Dios tenía en estos dos mandamientos, ¿cómo no adoptarlos como nuestros? ¿No? Cantábamos y decíamos, Señor, voy a proclamar de vos. Bueno, lo proclamamos conociendo, pero haciendo, viviendo. Por eso es uno de los pilares de nuestra fe, el gran mandamiento. Cuando a vos te pregunten en la calle, ¿y qué creen en tu iglesia? ¿Qué? Mira, nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo. Esa es nuestra misión. Y también hablar de Jesús a otros. Y ahí resumimos todo. Con estos versículos podemos resumir la Biblia. Se la resumimos a otro para explicársela. Y primero para vivirla, ¿no? Y la gran comisión son palabras ¿de quién? De Jesús. ¿Cuándo las dio? ¿Se acuerdan? Antes de ascender al cielo, una vez resucitado, y le dio las últimas instrucciones a los discípulos y le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen
a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y ahora decime, si tu Señor, tu Maestro, tu Salvador, después de morir en la cruz por vos, de resucitar y antes de irse al cielo, dejó estas indicaciones, esto como misión, ¿no lo vas a tomar como parte de tu vida? Por eso se resume nuestra misión en cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Y de acá se deducen los 5 propósitos que tenemos como iglesia, que hoy también los vamos a repasar. En estas 2 porciones de la palabra se deducen los 5 propósitos. Hagamos el repaso. A mí me gusta, ¿viste? Que me gusta la docencia, enseñar, repasar. Propósitos, a ver. ¿Cuáles? Son 5. Evangelismo, adoración, servicio, compañerismo y discipulado. Vamos bien, qué bueno. La idea es que en esta mañana te puedas hacer un test. Viste que tuvimos la serie Test de Paternidad. El subtítulo del mensaje de hoy es Test de Propósito. ¿Cómo estás en cada uno de estos 5 propósitos? En los megagrupos vamos a trabajar como están los grupos de vida. Pero hoy la palabra del Señor va a ser en primer lugar para vos y para recibirla todos juntos como iglesia, para que nos podamos hacer este test de propósito. Porque si nosotros nos ocupamos en cumplir con nuestra misión, ¿sabes qué es lo que va a hacer lo que va a hacer Dios con su iglesia y con tu vida? La va a multiplicar. La va a hacer crecer. Porque el plan de Dios es hacer crecer todo. ¿Viste? Lo que Dios crea, lo crea para que crezca, no para que se mantenga. Lo ves en la creación, lo ves en tu propia vida, lo ves en tus hijos. El crecimiento lo da Él. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la salud de eso que Dios crea. Por ejemplo, un niño, un hijo. ¿Quién lo crea? ¿Quién le da la vida? Dios. Usa mamá y papá, pero la vida se la da Dios, ¿no? Cuando nace, lo tenemos en las manos. ¿Cuál es la responsabilidad de los papás? Cuidar que se mantenga sanito, ¿o no? Cuando hace frío, abrigarlo un poco más, protegerlo, no darle comida picante apenas un bebito, o sea, cuidarle su estomaguito, ¿sí? Cuidar su salud. Si los papás cuidan su salud, el niño ¿crece solito o los papás le dan alguna vacunita, alguna pastillita para que crezca? Crece solo. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa del crecimiento. ¿Sí? Lo mismo que con las plantas. ¿Está? Dios crea la semilla. ¿Está bien? La plantamos, hay un arbolito o una planta, menos las mías, pobrecita. Si cuidas la salud de esa planta, lo esperable que es que crezca. Entonces tu responsabilidad y la mía es cuidar la salud de la iglesia, cuidar la salud de tu vida, que la adquirimos con el equilibrio de estos 5 propósitos. Y si tu vida está equilibrada en vivir los 5 propósitos, entonces tu vida se va a multiplicar y vas a crecer. A veces nos preguntamos o vemos hermanos, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Viste? Sí, no crece. ¿Qué pasa? Que ya tendría que estar más grandecito, más fortachón en la fe, en el servicio. ¿Qué pasa? Bueno, seguramente está desequilibrado en los propósitos. Vive quizás mucho uno, pero no vive el otro. Entonces, cuando los propósitos están desequilibrados, es que cumplís una partecita del gran mandamiento, alguito de la gran comisión, o cumplís algo de uno y nada del otro, y entonces tu vida se empieza a desbalancear. ¿Se entiende? Entonces vamos a empezar con este test de propósitos. Nosotros como iglesia no lo tenemos a la vista, pero bueno, la mayoría sabemos y quienes se van agregando les vamos contando. Los propósitos los consideramos como un puente entre todas las personas que no conocen todavía de Cristo y la iglesia. Y entonces a través de estos 5 propósitos, que son ni más ni menos que la palabra de Dios, podemos llegar a alcanzarlos para hablarles de Jesús
y para que ellos conozcan a Cristo como su Salvador, se incorporen a la iglesia, crezcan, se nutran y sirvan. Y salgan de vuelta, ¿no?, al mundo a servir. Esto le llamamos el puente de los propósitos, que los trabajamos cuando hicimos la evaluación en octubre y que lo vamos a seguir trabajando. Pero bueno, arrancamos con el test. ¿Estás preparado para hacerte el test? ¿Sí? Empezamos con el gran mandamiento, que empieza diciendo: ama a Dios con todo tu corazón. Y esto es adoración. Adorar es amar. Adorar es amar. Como lo decíamos hace un tiempito, cuando nos juntamos celebramos la existencia y la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y lo hacemos acá entre nosotros cantando, lo hacemos en casa de distintas maneras, cantando, danzando. No sé cómo celebrás vos la existencia de Dios en tu vida, pero bueno, la podemos hacer de distintas maneras. Y esto está movido por el amor, por conocer a Dios y por amarlo. Es decir que para adorar a Dios, en primer lugar, hay que pasar por la decisión de ser hijos de Dios. ¿Está bien? Para adorar al Padre hay que conocer al Padre. Yo creo que acá todos nos reconocemos como hijos de Dios. Pero ¿cómo lo estamos adorando? ¿Cómo le estamos reconociendo su existencia en nuestra vida? ¿Cómo estamos festejando, celebrando, haciendo justamente fiesta en su honor? Y la palabra adorar también se utiliza para decir amar. ¿Le dijiste a alguien te adoro cuando estabas de novio? Ahora los matrimonios, no sé, después de 15, 16, pero los que están más, hace más poquito o que están de novio todavía, muchas veces se usa la palabra, decir te adoro con todo mi corazón, ¿o no? ¿Sí? Porque también es una expresión. La adoración sale del amor, si no, no es posible adorar. Y ya que estamos en el ejemplo de los enamorados, se utilizan frases poéticas, los enamorados. ¿Viste cuando alguien le dice, por vos viajaría a la luna? ¿Te dijeron alguna vez una frase, por vos tal cosa? Cuenten, que es lindo. ¿Alguien le dijo a su amada o a su amado, Albert, qué dijiste? ¿Había algo? Contá. No te acuerdas. Hace mucho. No. ¿Por vos? No, hace mucho. Bueno, esta también nos recuerda un poco el romanticismo a todos los que estamos en matrimonio en pareja, Por vos, o con vos pan y cebolla, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Sí? ¿Qué quieres? Estoy dispuesta a todo. Te amo tanto, sos tan importante para mí que por vos lo doy todo. Por vos, no sé, cambio de trabajo, por vos, tantas cosas, ¿no? Por vos trabajaría 24 horas para que no tengas que hacer nada. ¡Ay! ¡Qué frase de amor! O las chicas, por vos cocinaría a diario tu comida favorita. ¡Wow! ¿Cuántos por vos podríamos decir? Pero habría que vivirlos, ¿o no? Pero ahora nos estamos haciendo un test. Y en este caso un test de adoración. ¿Qué le decís a Dios? Por vos. Por vos tal cosa, Señor. Por vos dejo esta mala costumbre o este vicio, porque te amo. Y es mi muestra de mi amor y de mi adoración a vos. Por vos voy a cambiar mi carácter, Señor. Por vos voy a ir la segunda milla. Por vos. Porque te amo desde lo profundo de mi corazón, de mi alma, de mi mente. Y como dice el versículo, ¿cuántas veces le decís a Dios por semana, Señor, por vos? Te amo tanto, te adoro, Señor. Sos mi primer amor. Sos mi primer amor. Este
es el mandamiento más importante. Lo dijo Jesús. Tenemos que poder sacarnos un 10 en el test. Para que el corazón del Padre esté tan feliz con cada uno de nosotros, porque lo amamos con todo nuestro corazón. Porque por Él somos capaces de cualquier cosa. Qué poco nos tenemos que jugar los cristianos en Argentina. Decir la verdad. Qué poco que nos tenemos que jugar. Hermanos nuestros en otras partes del mundo se juegan literalmente la vida. Y algún día le dijeron al Señor, Señor, por vos doy la vida. Y la terminan dando, literal. Nosotros la tenemos re fácil. ¿Qué haces por el Señor tu Dios? ¿Cómo le demostrás tu amor? Está buenísimo que le cantemos, que dancemos, pero la adoración es más que cantar. Todo acto que a Dios le agrada y que es una muestra de tu amor por Él, es adoración. Entonces las dos preguntas que te dejo para autoevaluarte es ¿qué le dirías a Dios o qué le decís a Dios? ¿Qué haces o harías por amor a Él? ¿Y qué cosas concretas harías para demostrarle a Él tu amor? No al hermano que tenés al lado, no al pastor, no, de palo, a Dios, directamente. ¿Qué cosas harías de manera concreta y práctica o haces para demostrarles tu amor a Él? ¿Te evaluaste? ¿Vamos? No hay que decirlo público, así que evalúate tranquilo con el Espíritu Santo, porque después vamos a hacer algo. Los que dieron medio en déficit, tranquilo porque es recuperatorio. Dios es así. Es bueno. Y el gran mandamiento sigue diciendo, Jesús le dijo, como para reforzarle ahí la enseñanza y también a nosotros y que nos quedara, pero no te vayas porque hay otro. Hay otro que es igual de importante que el primero y que es amar a tu prójimo como a vos mismo. Y de acá se desprende qué propósito. El de servicio, ¿no? Amar y servir al prójimo. El primero tenía que ver con el demostrarle el amor a Dios. Este otro tiene que ver con el demostrar el amor de Dios, ¿sí? A nuestros semejantes, a nuestros prójimos, a los que están cerquita nuestro. Y me encanta esta palabra porque, ¿viste? Presenta un equilibrio entre el amor a uno mismo y el amor al otro, al prójimo. Y como Dios nos conoce porque somos su creación y sabía que cuando estamos medio flojos o lejos de Él nos desequilibramos, lo dejó bien claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te olvides de ninguno de los dos. No podés amar más a tu prójimo y despreciar tu vida o no cuidarte, no ocuparte de vos. Y tampoco, como ahora andan, ¿no? Y me tienen con el amor propio, no lees en la red, el amor propio, Bueno, ese descarta muchas veces el amor al otro, porque pone primero al amor por uno. Entonces acá Jesús lo deja claro, ama al prójimo así como te amás a vos. Equilibrio. Y el amor es una actitud, no es un sentimiento, ¿no? Porque entonces pensemos en Jesús, en su humanidad, que fue 100% divino y 100% humano, si Él como humano hubiese querido pasar por la cruz. Es más, ¿te acordás lo que le dijo al Padre? Si es posible, que pase de mí, que haya otra forma, pero voy a hacer tu voluntad. Entonces, Él no es que le dijo a los discípulos, los amo, y se lo dijo de palabras y ahí quedó, sino que fue una actitud. Jesús demostró el amor yendo a la cruz, con una actitud, porque el amor se demuestra haciendo, ¿no? Haciendo cosas concretas. Y cada uno quizás tenga su talón de Aquiles con alguno de los 5 propósitos, le cueste más uno que otro, ¿no?
Pero cuando meditaba en el propósito de servicio, digo, muchas veces los cristianos caemos en la trampa, nos damos vuelta, ¿viste? Una rosquita y empezamos a servir a los desconocidos con mucho amor, pero a los que más conocidos y a los que más cerca tenemos cuesta un poco más. ¿Viste? Al marido, a la esposa, a los hijos, cuesta. Y que se lo haga él. Y venís acá o vas a la calle y tenés que hacer algo por otro. ¡Ay, se le cayó la bolsa, señora! Y se la agarró. ¿Viste? Esta actitud, que es el amor, el Señor nos dijo que la tenemos que practicar con nuestro prójimo. Y el prójimo más próximo es el que tenés en tu casa, que vive con vos 24/7. Pero te digo algo, mirá, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y la verdad que muchas veces, ahora estamos solos, con Charlie y menos trabajo en casa, re poquita ropa para lavar, 2 platos solo para lavar. Dale. Pero cuando estábamos los 4, mamita, quienes todavía tienen los hijos en casa ya saben la tarea que es, ¿no? Las mamás, ahora los esposos ayudan un poco más. Las remeras, ese le encantaba usar 500.000 remeras. Antes yo planchaba, ahora mi hija y mi nuera me enseñaron que no se plancha más. ¿Es verdad? Gracias, chicas jóvenes. Yo planchaba, te digo, de esta mesa hasta acá por semana de remeras, de ese solamente, nada más. Éramos 4 y te pasa a vos, a mí ahora no me pasa. Los pares de media que se lavan por semana, ¿los contó alguna mamá? No, si nos ponemos a contar morimos de un infarto. La cantidad de media y así de comidas que se hacen, de platos que se... O sea, un montón de veces tuve que recordarme este versículo, la soy sincera, porque ya no daba más con el trabajo de la casa, de la atención y del servicio. Y entonces cuando iba a hacer algo decía, Señor, es como para vos, es como para vos. Bueno, después fueron creciendo y empezaron a colaborar, todos un poco más, como calculo que en sus casas, todos colaboran y forman familias que son equipo, ¿sí? Pero esto del servicio se pone en práctica con los más cercanitos. Cuanto más nos desafiamos a servir a los que tenemos cerquita, más el Señor nos multiplica para servir a los que tenemos lejos o a los que no conocemos. Entonces las preguntas que te dejo para autoevaluarte es, primero que pienses en quién es tu prójimo, y aunque te guste más pensar en el vecino de la esquina, en el que está en la plaza, que puedas empezar por los que están más cerquita y que vayas ampliando tus círculos concéntricos y descubras y le pongas nombres a tus prójimos y que en segundo lugar te preguntas cómo los estás sirviendo. ¿Qué estás haciendo por ellos? Pero ¿sabés qué? No en primer lugar por ellos, sino para agradar a tu papá, para agradar a Dios, que espera que vos tengas un corazón de siervo o de sierva como lo tuvo Él. Vamos al tercero. Acá terminan los 2 propósitos que se desprenden del gran mandamiento. Pasamos ahora a la gran comisión, que comienza diciendo que, así tomamos. Vayan. De acá se desprende, ¿qué propósito te parece? Ya está ahí, ¿no? Decilo que me pones contenta. Evangelismo. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo, vayan. No se queden acá juntitos, todos contentos. ¿Sabes que cuando yo era chica conocí al Señor, había una canción, hoy me horroriza, pero cantábamos, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Alguien la cantó esa canción? ¿Gusti? Sí, Charlie también. Y la cantábamos. Y yo digo, entendíamos poco, teníamos poco discernimiento, me parece. Retrasábamos un poco como iglesia, ¿no? Porque Jesús nunca dijo, quédense re contentos siendo poquitos. Muchachos, cuídense, ¿no? Métanse adentro. No, el Señor dijo, vayan, salgan.
Y esto es hacer evangelismo y misiones. Es salir del lugar en donde estamos, comenzar a caminar, a recorrer y comunicar la buena noticia de salvación que tenemos en Jesús. No es ni más ni menos que eso. No predicamos religión, no predicamos iglesia. Tenemos una buena noticia que Jesús salva. Eso es lo que tenemos que comunicar. Los primeros discípulos comenzaron, ¿te acordás? Llamándose los del camino. Así mismo se llamaban los del camino. Tenemos un versículo en Hechos que da cuenta de esto y que habla de Saulo antes de convertirse en Pablo, que dice que él había pedido cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Y Pablo buscaba, o Saulo, a los seguidores del camino porque así era como ellos se autodenominaban, los del camino, ¿no? Porque Jesús les había dicho vayan y ellos empezaron a ir. Amén de las persecuciones que tenían, que sufrían, y entonces los obligaba a tener que salir. Y antes, viste, en las aldeas, de unas a otras, imagínate, tratá de cerrar tus ojos y de imaginarte. No es que se pedían un Uber y se iban por la autopista o por una de las calles principales, había caminos de tierra, ¿sí? Que se iban abriendo y que comunicaban una aldea, un pueblo con otro pueblo. Y ellos empezaron a transitar esos caminos. Y resulta que por donde iban pasando se encontraban con otras personas. Y ahí en el camino iban hablando de Jesús, quien había dicho que era el camino, ¿no? ¿Te acordás? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aparte, porque llamarse el del camino era representar un poco la manera dinámica que tenían de vivir. Que no estaban contentos de ser un pequeño pueblo muy feliz, sino que salían a las calles, a los caminos, a contar la buena noticia de Jesús. Y la vida sucedía ahí, en los caminos. Hoy tenemos veredas, hoy tenemos calles, ¿no? Hoy tomamos colectivos, o un Uber, o un Didi, pero ese es tu camino diario y ese es mi camino diario. Y es ahí donde Jesús espera que hagamos la misión, que vayamos, que salgamos y que contemos de la buena noticia que hay en Él. Hay un camino que haces para ir a la escuela, un camino que haces para ir al trabajo, un camino que haces dentro de tu casa, de una habitación a la otra, ahí también hay camino. Hay un camino que haces cuando vas a los chinos, a la zapatería. En ese camino, Jesús espera que vos y yo, de manera dinámica, así como lo hicieron los primeros discípulos, compartamos la buena noticia de salvación que hay en Él. De manera fácil. ¿Te acordás cuando hicimos hace un tiempo que compartíamos los testimonios y le habíamos llamado Contá tu historia? ¿Sí? Algunos hasta subimos a las redes. En realidad no es para contar tu historia y ganarte muchos likes y hacerte famoso, influencer, ¿no? Que si vas a hablar de Cristo, hacelo, y si a alguien le gusta hacerlo, háganlo. Pero era contar tu historia con Jesús, lo que Jesús había hecho en tu vida, ¿no? Y acá también empezamos por los más cercanos, contando de manera natural lo que leíste en el devocional, cómo te impactó esa palabra, lo que Dios te dijo. Y se lo contás a tu hija, se lo contás a tu esposo, se lo contás cuando llegás al trabajo a alguien, porque siempre Dios tiene algo para hablarnos, para darnos. Y es ahí como hacemos misión, como multiplicamos este propósito en nuestras vidas. No cerrando nuestras bocas, sino comunicando la buena noticia yendo, no esperando estar acá, no esperando estar en el grupo de vida, no esperando estar en alguna de nuestras comunidades, sino yendo, por donde nos toque ir ese día. Entonces, las dos preguntas para autoevaluarnos. ¿Cuál es tu camino diario? Tómate un minutito, pensá. ¿Cuáles son tus caminos? En realidad en plural.
lo que recorres en el día. ¿Y cómo vas compartiendo la buena noticia de Jesús en esos caminos? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo lo vas a empezar a hacer? El propósito de compañerismo. Jesús sigue diciendo que teníamos que ir, salir y bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo sabemos que es un símbolo, ¿no? Que representa lo que sucedió espiritualmente en nuestras vidas, que es morir a una vieja vida y comenzar una vida con Jesús. Entonces, primero reconocemos a Jesús como Salvador y después pasamos por las aguas del bautismo, para hacerlo público, para que todo el mundo sepa. Y a partir de ese bautismo recibimos como la incorporación oficial a la familia de Dios, como el DNI, ¿viste? Si yo ahora pertenezco a la familia de Dios. Y lo obtenemos a través del bautismo. Lamentablemente hoy en día hay muchas corrientes de anticristo que están hablando en contra de la iglesia, que no necesitamos estar en la iglesia, que yo busco a Dios, y que todo esto es mentira, invento de Satanás, porque no tiene nada que ver con la palabra. 1 Corintios 12 dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza tampoco puede decirle a los pies, no los necesito. Ninguna parte del cuerpo puede decir, no te necesito a la otra, ¿no? Como nosotros como cristianos, ningún cristiano puede decir, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito de los demás, porque entonces todavía no forma parte espiritualmente de ese cuerpo de Cristo. Ni está discerniendo, teniendo discernimiento de lo que es formar parte de la familia de Dios. Y este compañerismo que se establece en la iglesia de Cristo habla de la calidad del vínculo que el Padre quiere que tengamos como hermanos, ¿no? Que el Padre quiere que tengan sus hijos. La armonía que Él espera que haya, la comunicación, la hermandad, la solidaridad, la lealtad entre nosotros, la fidelidad. Él nos da ejemplo, ¿sí?, de cómo la Trinidad se vincula para que nosotros podamos aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también a tener compañerismo entre nosotros. Ahora, ¿se da de manera natural el compañerismo? ¿Qué te parece? No. Hay que ser intencional, ¿o no? Para cuidar todas estas cosas, para ser solidario, para estar en armonía, para ser leales unos a otros. Y en esa intencionalidad hay que cuidar de no caer en determinados pecados, le llama la Biblia, como el chisme, la murmuración, que es hablar mal de otro cuando un hermano no está, ¿viste? Y a veces usamos de manera solapada, ¿viste? Para salirnos con las nuestras. Mira, yo te lo cuento para que ores, ¿viste? Está orando por fulano y ahí, ¡pa! En lugar de hablar con fulano, exhortarlo en amor, compartirle una palabra. Entonces nos tenemos que cuidar de estas cosas, porque atentan contra el compañerismo. La murmuración, los malos pensamientos del hermano. ¡Wow! Te cuento que un pensamiento malo para Dios es lo mismo que una trompada. O sea, porque no hay ranking de pecados, ¿viste? Entonces, cuando estás pensando mal de un hermano, ya estás atentando contra el compañerismo. Entonces, tanto vos como yo tenemos que ser cuidadores, guardianes, intencionales en tener un compañerismo. El compañerismo que Dios Padre quiere y espera de sus hijos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo estamos disfrutando del compañerismo de tu iglesia?
¿Lo disfrutás de verdad? ¿Abrís tu corazón? ¿Ya tenés amigos? ¿Reconoces al otro como tu hermana, como tu hermano? ¿O todavía tu manera de vincularte es muy superficial? Porque no es lo mismo estar juntos que vivir en compañerismo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces podemos estar juntos, pero que no haya compañerismo. Y para cuidar la salud de la iglesia decíamos que necesitamos que todos los propósitos crezcan por igual. Entonces, ¿cómo estás disfrutando del compañerismo en tu iglesia? ¿Y qué estás aportando vos al compañerismo de tu iglesia? ¿O solamente venís a recibir y nada más? Si es así, está faltando la intencionalidad de aportar al compañerismo. Y por último, el Señor terminó diciendo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les mandé o les enseñé a ustedes, ¿no? Y de acá se desprende el propósito de discipulado, porque no es ni más ni menos que enseñar a obedecer lo que el Señor espera de nosotros. Tiene que ver con el entrenarnos unos a otros. ¿Para qué? Para ser transformados. Porque el objetivo, ¿cuál es? Que cada uno nos parezcamos más a Jesús. ¿Te acordás que a los primeros cristianos se les decían pequeños Cristos? Porque se parecían a Cristo. Hoy dicen, si no fuera por los cristianos, sería cristiano. Oh. Algo nos pasó en el camino. Entonces, seamos intencionales. Vos, yo, cada uno. Y entonces nuestro Señor y nuestra iglesia van a ser conocidos por vos y por mí y van a decir, si así son los cristianos, yo quiero seguir a Cristo. Y esto lo logramos a través de ser discípulos. ¿De quién? Y del gran maestro, de Jesús. Y tenemos quizás dos formas como para pensar el discipulado. El nivel estructurado del discipulado, los pasos 1, 2, el 3, este año que comenzamos con el nivel intermedio. Ese está buenísimo porque es profundizar más en la palabra. ¿Para qué? ¿Para que la cabeza se nos crezca así? No, para vivirla, ¿sí? Para ser un pequeño Cristo, para mostrar a tu Señor en tu forma de ser. Pero el segundo y el más constante y el intencional y el que está a cargo de cada uno de nosotros es el discipulado personal y permanente. El de considerarnos alumnos del maestro, discípulos de nuestro maestro. Y eso es 24/7. No necesitamos que inscribirnos a ningún curso, sino que eso es parte de nuestro estilo de vida. Y hablar con nuestro maestro y sentarnos cada día a escuchar a nuestro maestro, qué es lo que tiene para enseñarnos, compartir con él. Jesús utilizaba distintos métodos de enseñanza cuando estuvo acá con sus discípulos. Maravillosos, espectaculares. ¿Te acordás? Usaba historias, relataba historias reales, otras que no eran tan reales. Los ponía en situaciones a los discípulos, lo que hoy se llama quizás aprendizaje por resolución de casos o por resolución de problemas, ¿sí? Contaba parábolas, porque él quería apelar al pensamiento crítico en los discípulos, no que recibieran y no pensaran nada. Le hacía preguntas, ¿te acuerdas? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ah? Métodos. Y Jesús vivía con ellos. ¿Y por qué vivía con ellos? Porque quería que aprendieran de él, en vivo y en directo. Y ahí estaban. ¿Te imaginas viviendo con Jesús? 3 años. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y lo verían cómo comería. ¿Viste? A veces te invitan a comer a algún lugar y te dan más cubierto de los que usás en tu casa y empezás a mirar alrededor a ver cómo se usa, cuál se usa primero, ¿sí? Ellos mirarían a Jesús todo, la manera como comería, cómo se relacionaba con el Padre, cómo se relacionaba con las personas. Por eso él estuvo ahí. En realidad era un método que utilizaban todos los rabinos en ese entonces, pero pensemos en el nuestro, pensemos en nuestro maestro. Y este maestro
Vive a la distancia que vos le permitas vivir de tu vida para seguir aprendiendo de Él. Por eso te decía que no es necesario anotarte en un curso de discipulado, que te tenés que anotar en todos para seguir comprendiendo la palabra, ¿sí? Pero tenerlo presente y vívido ahí en tu casa, en tu trabajo, y verlo obrar. Verlo como Él actúa. Conocés la palabra, leés de su palabra. Y cuanto más comunión espiritual tenés con Jesús, más discernimiento espiritual tenés. Y entonces podés pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría con esta situación? ¿Cómo oraría? ¿Qué le pediría al Padre? ¿Qué haría con esta persona? Y ese sería el discipulado tuyo permanente, 24/7. Porque de vuelta, insisto, Jesús está tan cerca como le permitas estar. Entonces las preguntas para hacernos es, ¿qué cerca estás de tu maestro para aprender de sus métodos? ¿Lo podés ver? ¿Le permitís estar ahí sentado al lado tuyo? Trabajando, limpiando la casa, yendo a comprar. Y en segundo lugar, ¿qué estás poniendo en práctica para ser cada día más parecido a Él? ¿Cómo lo estás logrando? ¿Cómo lo estás intentando? ¿Cómo estás siendo intencional para alcanzar el objetivo último del discipulado, que es parecerse al Maestro? Querida iglesia, tenemos una misión por cumplir. Una misión que se basa en los 5 propósitos. Dios quiere dar el crecimiento a tu vida, a tu grupo de vida y a toda la iglesia. Pero nosotros tenemos una tarea, que es cumplir con la misión, que es cumplir el gran mandamiento y la gran comisión, que es que los 5 propósitos en nuestras vidas estén en equilibrio. Así como es esperable que nuestro cuerpo crezca de manera equilibrada, Dios también espera que nosotros crezcamos y nos multipliquemos de manera equilibrada. En adoración, en evangelismo, en compañerismo, en servicio, en discipulado. Y si nosotros nos ocupamos en cuidar nuestra salud espiritual, el equilibrio de los propósitos en nuestra vida, el equilibrio de los propósitos en nuestra iglesia, entonces Dios se va a ocupar de dar la multiplicación. Quédate tranquila en hacer la cuenta, porque la multiplicación la da Dios. Yo sé que muchos de nosotros anhelamos multiplicación en nuestras vidas personales o en nuestra familia. Dios también la desea y la anhela, pero hay una tarea que está en tus manos y en la mía, que es vivir vidas equilibradas. Yo te invito a que puedas cerrar los ojos ahora, que te presentes de manera personal al Señor. Solamente vos y Él saben cómo te dio el test en cada uno de los propósitos y de manera general. Habla ahí con tu Señor. Ponete a cuentas. Hace ajustes. Pedí perdón. Recibí su corrección, su guía. Conoce su corazón. Revélanos, Señor. Revélanos. Gracias, Señor. Gracias porque hay una iglesia dispuesta, que se está poniendo a cuentas con vos. Hijos e hijas, a la puerta de multiplicaciones exponenciales. Dispuestos, Señor, a vivir como vos querés que vivamos. Intercedo por mis hermanos, por sus realidades espirituales, emocionales, relacionales, porque vos nos ves como seres integrales, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias. Gracias porque tenés en los cielos una caja de ahorro para cada uno de nosotros que ni siquiera podemos imaginar. Y que la querés traer a nuestras vidas, que nos querés multiplicar. Señor, pero para eso esperás que demos el primer paso. Gracias porque nos amás tanto que nos das libertad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a usar bien esa libertad, a usarla bien, para recibir del Padre todo lo que hay en su corazón. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Que a través de esta campaña des vuelta todo lo que tengas que dar vuelta en nuestra vida. Así como para que una planta crezca muchas veces hay que dar vuelta a la tierra para que se oxigene, para que deje de estar apelmazada y dura. También te pedimos que des vuelta a nuestra vida. Señor, para que se oxigene de todo lo nuevo que viene de parte tuya y para que comencemos a multiplicarnos de manera individual, familiar, pero también como grupos de vida y como iglesia. Gracias, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos toda la gloria y toda la honra, te decimos te amamos, sos nuestro Rey, sos nuestro Maestro. ¿Qué sería de nosotros sin vos? Queremos vivir a la altura de tu sacrificio, Jesús. Queremos vivir a la altura de la misión que nos encomendaste. En tu nombre oramos. Amén.